Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Bunch Podcast. El día de hoy es un episodio muy distinto a lo que he venido haciendo. Como ven, estoy del otro lado de la mesa. Hoy no me acompaña absolutamente nadie. Tenía una entrevista pautada, se enfermó el invitado, pasaron cosas. Me estoy quedando sin tiempo, obviamente. Y a pesar de que tenía un par de invitados más para poder grabar esta semana y quizás sacar este episodio la semana que viene a tiempo, como siempre lo hago todos los miércoles, llegué a la conclusión de que la mejor idea era realmente hacer un episodio yo solo, porque estoy en una etapa en este momento en la que siento que tengo muchas cosas que decir, pero sabes cuando tienes muchas cosas para decir, pero que no se las quieres decir a otra persona, sino que sencillamente las quieres decir en voz alta y escucharte a ti mismo diciendo esas cosas en voz alta y tratar de analizar todas esas cosas que estás diciendo y absorberlas y aprender de eso. Bueno, ahí siento que estoy en este momento. Hubo muchos cambios en mi vida, muchas cosas, muchos pensamientos que van y vienen y siento que me hacía falta esto. O sea, siento que me hacía falta o hacer journaling, que la verdad nunca me ha llamado la atención, o básicamente hacer esto que es como una especie de journaling. Aquí donde me ven, si estás escuchando esto es porque decidí subir este episodio, pero mientras lo estoy grabando te digo que ni siquiera sé si estoy seguro si lo voy a subir o no, ni siquiera sé si estoy listo para eso, porque esto para mí es súper vulnerable y nada, yo no soy una persona que se lleve muy bien con exponerse de forma tan vulnerable, que es algo que obviamente quiero mejorar y es algo que voy a hablar en este episodio también. Pero bueno, antes de todo esto y para concluir un poquito esta introducción de este episodio en solitario, quería decir que si estás viendo esto con la esperanza de que sea algo súper productivo, motivador o que te enseñe algo específico sobre conseguir clientes, cobrar más o lo que sea, que son básicamente las cosas de las que yo suelo hablar en mis redes sociales, creo que este no es el mejor episodio para eso. Como les digo, estoy haciendo esto para desahogarme un poco, para reflexionar en mis cosas, para hurgar un poquito en mi mente y ver desde dónde vienen los pensamientos que estoy teniendo últimamente, y exponerlos aquí para que cualquier persona que se sienta un poquito identificada o que se sienta un poquito donde yo estoy, puedan también como reflexionar en base a eso. Así que nada, quiero primero agradecer, porque si estás escuchando esto, a pesar de que no hay un invitado interesante el día de hoy, te agradezco mucho porque eso significa que te interesa al menos un poquito lo que tengo para decir y eso siempre se va a sentir bien, nunca va a dejar de ser reconfortante y nunca va a dejar de sorprenderme. Así que gracias por estar aquí, gracias por bancar el proyecto, gracias por escuchar, si has escuchado varios de los episodios que he hecho hasta ahora. Siento que hacer un podcast en pleno 2023 es súper difícil porque estás entrando en una industria que está súper sobrepoblada y nada, básicamente estás jugando con el tiempo de la gente, son episodios de 1 hora y media y obviamente no todo el mundo tiene tiempo para ver un episodio de 1 hora y media, sobre todo que esto fue algo que yo no tomé en cuenta cuando empecé este proyecto, es que no todo el mundo tiene ganas de escuchar tantas conversaciones de 1 hora y media sobre el mismo tema. Sobre freelancing, sobre creatividad, sobre cómo ser un mejor profesional creativo, etcétera, o cómo ordenar un poquito nuestras ideas y cómo poder llevar toda la parte mental de lo que significa crear contenido, que obviamente es súper difícil. Pero bueno, no todo el mundo quiere escuchar este tipo de episodios todo el tiempo, todas las semanas. Entonces, esto fue algo que no tomé en cuenta cuando diseñé este proyecto. No pensé en eso, en lo difícil que iba a ser, pero incluso yo que escucho ciertos podcasts que tienen una temática relativamente similar a lo que yo hago, yo no los escucho todo el tiempo porque obviamente no son proyectos, no son shows para escuchar todo el tiempo, es para escuchar de vez en cuando algo te llame la atención, etcétera, y absorber lo que te sirve. Y siento que obviamente todo el apoyo que he recibido de igual forma en este proyecto, a pesar de que no estoy manejando unos números que tú dices como que wow, son un montón, ¿no? Los episodios los ven un par de cientos de personas y eso está bien,
pero igual el apoyo se siente, igual la gente comparte, igual la gente comenta, igual la gente me escribe, igual la gente que ve los episodios y los disfruta y aprenden algo, me lo hacen saber, y eso es algo que obviamente siempre voy a agradecer y que siempre me va a caer bien. Así que nada, quería agradecer a todas esas personas que están viendo esto y que han visto los demás episodios, a pesar de que hice 4 episodios y después tuve una pausa de varios meses por diferentes cosas que, bueno, aprovechando que estoy aquí hablando de todo esto yo solo, creo que podría explicar un poquito. Cuando yo empecé este proyecto tenía unas expectativas un poquito irreales, porque yo decía, nada, voy a hacer un podcast, mi podcast se va a ver bien, se va a escuchar bien, voy a traer gente súper cool a hablar. Ya tenía una lista de 20, 30 invitados potenciales que podía traer y yo decía, estos van a ser palazos. Y básicamente yo pensaba que iba a ser un proyecto que yo iba a hacer, me iba a dar un montón de contenido para subir a redes sociales, me iba a dar un montón de contenido para subir a YouTube, iba a hacer que yo pudiese subir todas las semanas un video a YouTube, que yo pudiese subir casi todos los días un video a Instagram, a TikTok, a YouTube Shorts, etc. Iba a conocer gente súper cool que me interesaba sentarme a hablar con ellos. Me iba a exponer ante las comunidades de esas personas. O sea, en mi cabeza era un ganar, ganar por todos lados. En mi cabeza era como que no podía salir mal. Y hubo algo que no tomé muy en cuenta, que a pesar de que sí lo conocía un poquito, no tomé tan en cuenta, que era la cantidad de trabajo que lleva un proyecto como este. Yo había trabajado detrás de cámaras en un par de podcasts, en la parte de la producción y tal, y sabía más o menos el trabajo que llevaba, pero no consideré lo que eso se iba a significar en mi vida cuando soy un freelancer que vive en pareja, que tiene un montón de responsabilidades, que está llevando adelante una agencia creativa, que trabaja con diferentes clientes, tanto a nivel agencia como a nivel personal. Que básicamente no tengo ningún tipo de asistente, que iba a grabar en mi casa con mis cámaras, mis equipos, 2 micrófonos, 2 laptops, 2 cámaras, 2 trípodes, que esos trípodes no se podían mover para que se viera siempre igual, que se tiene que escuchar bien, que tenía que cuadrar con la gente para que vinieran o para que se conectaran cuando se tenían que conectar, mover las fechas, avisar por redes sociales, hypear un episodio. O sea, hay un montón de cosas que uno tiene que hacer cuando el proyecto es tuyo, que al principio no tomé en cuenta, y que una vez que empecé me di cuenta rápidamente lo difícil que iba a ser sostener este proyecto a largo plazo. Y nada, siento que eso me sorprendió, no de forma grata, sino que más bien me dio mucho miedo. Y nada, hice esos 4 episodios, después dije, me voy a tomar una semana porque me voy a poner los brackets. Y me puse los brackets. Esas semanas se convirtieron en 2 semanas, esas 2 semanas se convirtieron en 3 semanas, esas 3 semanas se convirtió en un mes. Y ya cuando se convirtió en un mes ya me sentía estúpido, ya sentía que había fracasado, a pesar de que todavía yo quería seguir con el proyecto. Pero la realidad es que, a pesar de que quizás no parezca, porque sé que a veces no parece, yo soy una persona súper insegura con un montón de cosas. Me cuesta muchísimo verme en cámara, me cuesta muchísimo hacer un proyecto como este, donde estoy hablando con personas y estoy como exponiéndome de una forma muy diferente a lo que venía haciendo antes, porque yo decía, yo no soy buen entrevistador, ¿qué le voy a preguntar a la gente? No quiero ser odioso. También tenía como esa perspectiva y ese pensamiento de que mucha gente siempre a lo largo de mi vida me decía que yo era odioso y yo no me consideraba odioso. Y eso es algo de lo que también puedo hablar en este episodio, aprovechando que estamos dejando salir todo. Siempre a lo largo de mi vida mucha gente, amigos, conocidos y personas que yo no conocía, pero que de repente se me acercaban y conocían y siempre me decían como que, ay, me cae súper bien, yo pensé que eras odioso. Esa siempre fue como una frase recurrente en mi adolescencia y en mi adultez. Eh, y es raro porque yo me considero una persona que es súper sensible, súper... o sea, me pongo emocional con cualquier cosa, las cosas me afectan
a nivel emotivo, a pesar de que las resuelvo rápido en mi cabeza. Y yo decía, pero yo no soy odioso. O sea, yo hago las cosas por la gente, trato siempre de pensar en los demás antes que en mí. Y nada, yo no me consideraba así. Y obviamente esa percepción de la gente se me quedó en mi cabeza. Y en el momento en el que tengo que hacer algo como esto, en donde tengo que traer gente y obviamente caerles bien porque los voy a entrevistar y están viniendo a mi casa y están sacando de su tiempo para hacer las cosas, yo caí en ese hueco de, uff, y si lo hago bien y si no lo hago bien y si las preguntas son estúpidas y si le caigo mal y si soy muy pushy y si soy muy intenso. Y todas esas cosas fue como que me costó bastante. Y en el momento en el que me puse los brackets, fue como agregarle una capa más a esa inseguridad, porque bueno, ahora tengo un aparataje de metal en los dientes. eh, y, y nada, yo de por sí que nunca me ha gustado mi sonrisa, nunca me ha gustado reírme, ahora tengo brackets. Obviamente es la típica de que uno se tapa cuando se ríe y todo eso porque le da un poquito de vergüenza. Yo estoy ahí, o por lo menos estuve ahí por un tiempo. Y obviamente se sentía súper estúpido volver al proyecto. eh, pero después fue como que con el tiempo me acostumbré a los brackets, me acostumbré a esta nueva etapa y dije, listo, es ahora, tengo que volver al proyecto y volvimos con todo y estamos en esta nueva etapa y en esta nueva temporada, se podría decir, que me está encantando, lo estoy disfrutando muchísimo, superé completamente el miedo que me daba sentarme a entrevistar a alguien, a pesar de que todavía siento que mis entrevistas o mis preguntas o cómo llevo la conversación no es la mejor del mundo, siento que podría mejorar obviamente, pero eso está bien, es normal. Eh, pero me siento mucho más seguro conmigo mismo, me siento mucho más seguro con el proyecto, pero sigue siendo un montón de trabajo, sigue siendo un montón de tiempo que le pones ahí todas las semanas y es un montón de trabajo, no solamente coordinar con la gente y grabar, sino editar, subir todo, hypear en redes sociales, compartir los reels, etcétera. Es un montón de cosas y siento que eso le da pie perfecto a un tema del que quiero hablar, que es el tema de sentirse mal con los números y sentirse mal con el impacto que tiene tu contenido en redes sociales, que siento que es algo que yo hablo mucho en mis redes sociales, siento que es algo que hablo mucho en el podcast, lo hablé con Valeria, lo hablé con Morgan, básicamente lo he hablado con casi todas las personas que he traído al podcast, porque obviamente es una problemática real que tienen todas las personas que crean contenido. Eh, Esa percepción de la importancia de los números y si no tienes número te sientes mal, etcétera. Y yo siempre, si siguen mi contenido, se han dado cuenta que yo siempre he estado en contra de esa creencia de que los números son súper importantes y que los números son una barra para medir el éxito que tiene un contenido o no. Y siempre he sido fiel creyente de que vale mucho más tener seguidores de calidad que tener seguidores en cantidad. Pero a pesar de todo eso y a pesar de todo ese contenido que yo he hecho y a pesar de todas esas lecciones que yo he estudiado y he analizado y he aprendido con el tiempo, porque obviamente todas estas cosas yo no me las saco del culo. Eh, yo consumo mucho contenido de este estilo, leo mucho contenido de este estilo, veo muchas entrevistas de personas que obviamente tienen muchísima más experiencia que yo, muchísimos más años de experiencia que yo, y he aprendido todas estas lecciones de esas personas y a través de sus procesos. Eh, pero a pesar de yo hablar de esto y de enseñar estas cosas, es algo que me afecta muchísimo. Y al principio yo estaba en contra de que me afectara. Estaba en contra de que me afectara el hecho de subir un reel o subir un video que tuviese 2 views, 20 views, un comentario o ningún comentario, que nadie dijera absolutamente nada del video y me sentía súper estúpido. Y eso me afectaba mucho a pesar de que yo estaba en contra de que me afectara y a pesar de que yo en mi cabeza decía, no me afecta, no me afecta, no me afecta, porque lo que importa es la carrera a larga distancia, lo que importa es que estoy poniendo un contenido más allá afuera, lo que importa es que le estoy dando valor a la gente, lo que importa es que lo estoy haciendo por mí, no por los demás. Me repetía todas esas cosas en la cabeza, pero la realidad es que siempre me importó. La realidad es que siempre me importó
y eso no está mal. No es como que yo estaba enseñando algo que no aplicaba a mi proceso. Obviamente lo aplicaba. La cosa es que es inevitable que no te afecte. Y hace poco me di cuenta de eso, de que sí me afectaba mucho y de que me estaba haciendo más daño el luchar conmigo mismo y el luchar con el hecho de que no me afectaba, entre comillas, que sencillamente aceptarlo. Entonces lo acepté conmigo mismo, obviamente. Y nada, estoy tratando de superarlo, todo lo que eso conlleva, obviamente, todo lo que siempre digo. Pero me parece importante hablar de esto en este episodio porque siento que es el momento perfecto para hacerlo. Eh, y digo que es perfecto pie para entrar a este tema cuando hablo de lo del podcast, porque obviamente hacer un podcast como este que estoy haciendo, que lleva un montón de trabajo y todas las cosas que ya dije, y luego subirlo y que a nadie le importe, y subirlo y que tenga 2 comentarios, y subirlo y que tenga 100 views, 200 views, y que la verdad no se siente como que va a mejorar. O sea, cuando uno está haciendo las cosas en el proceso, yo no siento que va a mejorar. Yo no siento que, a pesar de que vaya a ser así, pero yo no lo siento. No siento que voy a seguir haciendo los episodios y que voy a hacer 10, 20, 30, 40, 50, 100 y que de repente el proyecto va a despegar y que de repente el proyecto va a ser exitoso y que de repente me van a llegar oportunidades laborales. No se siente así. No se siente así en lo absoluto y creo que ese es el problema principal de dar este consejo y de decirle a la gente, hazlo por ti, hazlo por the long run, hazlo por lo que puedas lograr a largo plazo, no lo hagas por obtener algo ahora. Es un consejo que yo siempre le he dado a la gente, es un consejo que todo el mundo le da a la gente, es un consejo que siempre se habla, pero me estoy dando cuenta lo difícil que es dar ese consejo porque lo estoy viviendo. Y si yo, que tengo 3 años haciendo contenido y que tengo más de 5, 6, 7 años estudiando sobre negocios creativos y estudiando sobre motivación y sobre liderazgo, y sobre marca personal y sobre redes sociales y sobre todas estas cosas, y he leído tantas cosas y he escuchado tantas historias de éxito y tantas historias de fracaso, y si yo con toda esa información y todo ese contexto y todas esas cosas que yo consumo día a día y cosas que enseño y que predico día a día aún me afecta, no me quiero imaginar lo que le puede hacer a una persona que va empezando a hacer contenido, que es una persona muy insegura, porque a pesar de que yo soy inseguro, no soy muy inseguro. Sé que hay personas que lidian con esto y luchan con esto de forma mucho más agresiva que yo. Entonces no me quiero imaginar lo que es para esa gente. Y pensando en eso es como que me pongo emocional y todo y se siente rarísimo siquiera admitirlo, o siquiera admitir lo mucho que te afecta eso. Y estaba pensando justo en esto porque saben que yo cuando empecé a hacer contenido estaba haciendo más que todo en TikTok. Por todo este boom de TikTok y que era fácil pegar y todo lo demás. Eh, y básicamente hice contenido en TikTok, pegué un par de videos, hice 40.000 seguidores en, no sé, un par de meses. Fue bastante rápido, la verdad. Y al principio fue como un rush de, wow, increíble hacer contenido. Llegan seguidores, llegan comentarios, llega gente que le interesa lo que estás diciendo. Se sentía increíble. Y de repente me empecé a dar cuenta que todos esos seguidores que estaba teniendo en TikTok eran seguidores un poquito vacíos, a pesar de que tenía un par de personas ahí que conocía y un par de personas que hacían cosas cool y un par de personas que ya conocían mi contenido y que me comentaban todos los videos y se sentían realmente parte de mi comunidad. La realidad es que la mayoría de los otros números eran números un poquito vacíos. Sí era gente real, pero no se sentía como gente real. Y después de pasar por todo ese proceso, que empecé a hacer más contenido en Instagram, dejé de usar tanto TikTok porque me generó esa barrera rara. Eh, y empecé a hacer contenido en Instagram y en Instagram era completamente distinto. En Instagram llegaba muy poca gente, pero la gente que llegaba se sentía que era bastante de mi comunidad, pero nunca tuve ese video que se me volvió viral en Instagram. Nunca tuve ese clic viral de un video. Y recuerdo que antes, al principio,
revisaba las cuentas de Instagram de otras personas que hacían contenido similar al mío y encontraba videos que se volvieron viral en esas cuentas. Y yo decía, ¿por qué esta persona, que su contenido no se ve tan lindo como el mío, no se escucha tan bien como el mío, no ordena las ideas tan bien como yo y hace mucho menos contenido que yo? ¿Por qué esta persona pegó este video viral y yo no? Y entré en ese hueco de mierda, porque es un hueco de mierda, 100%, de empezar a compararme y empezar a comparar las cosas que yo hacía con las otras personas, no solamente las cosas malas que veía en el contenido de los demás, sino también las cosas buenas que veía en el contenido de los demás. Y yo decía, ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no puedo transmitir así? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y siempre fue algo como que me repetía y me repetía y me repetía. Y se sentía horrible. O sea, hubo momentos, recuerdo que estaba haciendo tanto contenido y estaba trabajando tanto que básicamente vivía por editar y por grabar, porque si no estaba editando y grabando para mí, estaba editando y grabando para un cliente. Y fue tan duro toda esa etapa que... Y que además en Instagram no sentía un apoyo gigante, que me sentía súper estúpido con todo lo que estaba haciendo y decía, ¿realmente debería estar haciendo todo esto? ¿Realmente debería estar invirtiéndole todo este tiempo a esto? ¿O debería estar haciendo otra cosa? Y es raro decirlo en voz alta porque, como les digo, todas estas cosas son cosas que yo tengo internamente o que he tenido internamente en todo mi proceso. Pero que nunca las he dejado salir porque, como digo, siempre he estado en contra. Siempre he estado en contra de tener esos pensamientos. Siempre estuve en contra de compararme. Siempre estuve en contra de ver el contenido de los demás y decir por qué él sí y yo no. Siempre estuve en contra, pero igual lo llegué a hacer. Y supongo que me da vergüenza eso. Y es raro porque me da vergüenza conmigo mismo, porque esto no es algo que hablo con nadie. Entonces básicamente es vergüenza, autovergüenza, por esos pensamientos invasivos que se te vienen a la cabeza. Pero después entendí que no es mi culpa tener esos pensamientos invasivos, es que es lo normal. Es parte normal del proceso. eh, y nada, hay que aprender de eso, y hay que tratar de decirse palabras de afirmación y de realmente entender cuál es nuestro valor y entender por qué estamos haciendo las cosas, para poder apagar todos esos pensamientos que igual te van a llegar. Eh, y siento que ahí estoy ahora. Siento que después de esa etapa en donde me quemé y, y odié hacer contenido, odiaba sentarme aquí y hablar, odiaba escribir un guión, odiaba grabar, odiaba editar. Llegué a momentos en donde tenía 5, 6, 7 videos grabados, acumulados, sin editarlos porque sencillamente no tenía motivación. Sentía que lo iba a hacer para que lo vieran 200 personas y iba a quedar hasta ahí. Sentía que no estaba logrando absolutamente nada. Y no me provocaba. Sencillamente no lo estaba disfrutando. Y cuando hice ese clic de entender que realmente lo que estaba pasando era eso, que yo estaba en negación de todos estos pensamientos que me estaban viniendo, y que no entendía realmente como el origen del problema, cuando hice ese clic y dije, ok, ¿qué me está pasando? Y entendí que estaba súper cansado, entendí que estaba súper quemado de trabajar y hacer contenido y etcétera, etcétera. Que supongo que cuando, al principio por lo menos cuando estaba en TikTok, que lo hacía también, era mucho más fácil porque yo subía un video, tenía una reacción inmediata y esa validación de la gente era como un rush energético que se siente increíble. Y esa es la realidad. Y es como, uno puede decir misa, uno puede decir lo que sea, yo puedo pasar 2 horas aquí
O puedo hacer 20 episodios de un podcast hablando con creativos y llegando a la conclusión de que el contenido lo tienes que hacer por ti, no por los demás, y llegando a la conclusión de que los números no importan, lo que importa es lo que estás haciendo y el valor que le das a la gente. Lo puedo repetir y repetir y repetir, y al final del día la realidad es que se siente increíble cuando tienes esa validación de la gente. Se siente increíble que un video se te pegue y se vaya viral. Se siente increíble invertir tiempo en hacer algo y después verlo y saber que a la gente le gustó. Y saber que a la gente le sirvió. Y que la gente te comente y te den like. Y obviamente sé que no es lo normal. Y obviamente tenemos que disfrutar hacer un video así tenga 0 views y hacerlo por nosotros y porque nos gusta lo que estamos haciendo. Esa es una realidad. O sea, eso va a seguir siendo así a pesar de todo lo que estoy diciendo aquí. Pero tampoco podemos negar el hecho de que se siente bien y de que todos necesitamos esa validación en nuestra vida en algún momento. Yo incluso llegué a pensar que mi cuenta de Instagram estaba shadowban porque yo decía, ¿cómo estos videos que se me volvieron virales en TikTok no se vuelven virales en Instagram? ¿Cómo esta otra persona sí se está volviendo viral y está consiguiendo 50.000, 100.000 seguidores de la nada y yo estoy aquí abajo? Y me parece muy loco pensar ahora que llegué a pensar que mi cuenta estaba shadowban, que ni siquiera sé si es una realidad, de que eso se puede o no. Ni siquiera sé si eso existe o no. Pero me da demasiada risa pensar que llegué a pensar en eso, pero lo entiendo. Y creo que es la diferencia entre el Ángel de hoy y el Ángel de hace un año quizás, que hoy lo entiendo y hoy estoy empezando a ver todas esas esquinas oscuras dentro del proceso de crear contenido. Me está afectando, no les voy a mentir, pero he mejorado bastante. He mejorado bastante con el tiempo. Actualmente me siento súper bien con el contenido que estoy haciendo y que a veces, a pesar de que suba un video o suba un episodio del podcast o suba lo que sea y no le vaya bien, o que a nadie le importe, o que me dejen 2 comentarios, o que no me mueva en lo absoluto la aguja, se siente bien. Se siente bien igual hacerlo, subirlo, ponerlo allá afuera. Y así tenga 2 likes, se siente bien haberlo hecho. Y me siento con motivación para seguir haciendo cosas. Y hoy, estando aquí, siento que era el momento perfecto para sentarme aquí y dejar salir todas estas cosas que tenía en la cabeza y todas estas cosas que me han ido afectando poco a poco mi proceso y que he ido como identificando, acostumbrándome, mejorándolo, adaptándolo, identificándolo y así sucesivamente. Ha sido toda una curva. He estado abajo muchas veces, he estado arriba muchas veces, pero creo que en escala general, desde que empecé a hacer contenido, siento que he estado muchas más veces abajo que arriba. Y eso es una realidad también que me gustaría decir, porque hacer contenido es, siento que lo más difícil que he hecho en toda mi vida, a pesar de que no haya hecho tantas cosas en mi vida. Siento que hacer contenido de forma constante y exponerme es lo más difícil que he hecho ever, y creo que lo va a seguir siendo. La diferencia es que una vez identificas que está bien sentirse mal, que está bien tener pensamientos intrusivos, que está bien compararse con los demás, que está bien decir por qué ellos sí y yo no, a pesar de que el consejo general es que no está bien, sí está bien. No es debido, que es otra cosa. No lo debes hacer porque obviamente compararte de esa manera no te hace bien a ti, pero no está mal compararte porque es algo inevitable. Es algo que estoy seguro que, no sé si todos los creadores de contenido, pero estoy seguro que una gran parte de los creadores de contenido y los creativos hacen, compararse con otras personas, así sea de forma tóxica, porque es algo completamente normal. Y siento que en el momento en el que hice ese clic, y a pesar de que iba en contra de todas las cosas que yo enseño y que enseñaba en ese momento, todo mejoró.
Y como digo, hoy en día me siento mucho mejor, me siento mucho más contento, estoy mucho más motivado. Hoy estaba súper contento de grabar y de estar aquí y de sentarme aquí a hablar y a decir cosas y esto nunca había pasado. Así que eso se siente bien. Y nada, me acabo de dar cuenta que tengo 30 minutos hablando sobre mi cabeza y cosas que he sentido y dando un poquito de vuelta sobre todas esas cosas. Y nada, tenía una planificación gigante de cosas que quería hablar. Pero yo sabía que iba a prender la cámara y que esto iba a pasar porque tenía demasiadas cosas para decir y solamente lo quería como dejar salir. Eh, y a pesar de que este episodio no sé si lo voy a subir o no todavía, si lo llego a subir espero que al menos haya una persona que lo escuche y que se siente identificada o identificado. Y si no lo llego a subir, no importa porque ya todo esto que estoy haciendo aquí, dejarlo salir todo, para mí es suficiente para sentirme bien y para hacer un poquito de reflexión sobre mis cosas. Y es muy raro porque a veces siento que estoy como muy así. Y cuando empiezo a hablar de estas cosas, es como me pongo aguadito. Y eso obviamente es un reflejo de lo mucho que me cuesta a veces sencillamente soltar estas cosas y, y hablarlas y ya. Pero bueno, no son lágrimas de tristeza, eso es lo importante, son lágrimas de reflexión y de felicidad porque estoy bien ahora y porque he identificado lo importante que es hacer este tipo de cosas y sentirse bien con las cosas que estamos haciendo independientemente de si tienen 100.000 views o si tienen 100 views. Eso es lo más importante de todo. Ahora, hay otra cosa que también me tiene muy así y que es lo que me ha hecho como estar tan reflexivo estas últimas semanas y estos últimos meses. eh, y es el viaje. Tengo un viaje pendiente que voy a hacer en septiembre, eh, que es un viaje especial. Básicamente porque voy a Venezuela después de 6 años de salir y no sabía que hablar de esto iba a ser tan difícil. Pero obviamente es difícil. Eh, Siento que ir a Venezuela ahora, en este punto, no sé si diría que es el momento perfecto, porque la verdad debía haber ido hace más tiempo. Y incluso iba a ir en el 2020, pero por COVID no pude ir. Y bueno, después todo se desvirtuó un poco. Pero ir en este momento siento que me va a dar un full circle, me va a hacer cerrar una etapa que tengo abierta ahí desde que salí, porque, y esto lo estábamos hablando hace poco en un grupo de amigos en donde estábamos hablando de ir a Venezuela y todo ese tema y lo que significaba para nosotros. Eh, Muchos de nosotros, incluyéndome obviamente, salimos de Venezuela con mucho rencor, mucho dolor, mucha rabia. Yo los últimos meses que estuve en Venezuela me quería ir muchísimo. Entre la inseguridad, que no habían oportunidades, que yo estuve trabajando por mucho tiempo y de la noche a la mañana dejé de trabajar porque nadie estaba contratando a nadie para nada, que se iba la luz todo el tiempo, que el internet era malo, que no te alcanzaba la plata para nada. Todas esas cosas juntas me hacían sentir como una mierda. Estaba loco por irme y salí con mucho rencor, tanto así que ni siquiera lloré cuando me fui. Y es muy raro pensar eso porque, como mencioné antes, yo soy una persona súper emotiva. Eh, yo soy muy llorón y no haber llorado cuando me fui de Venezuela es rarísimo. Pero bueno, es eso. Estaba muy, muy molesto con muchas cosas. Y obviamente ahora, 6 años después, que maduré un montón, que crecí un montón, que básicamente me volví adulto fuera de Venezuela, porque a pesar de que yo me fui con 22 años, si no me equivoco,
y que ya yo me consideraba adulto en esa época, la verdad es que era un culicagao, como dicen por ahí. Era un cabezón que no sabía nada de la vida, que nunca había tenido que vivir por su cuenta y resolverse sus cosas eh, por mi propia cuenta. Y obviamente después de toda esta etapa de madurez y de crecimiento y de eh, tener que lidiar con todas las cosas de la adultez y de emigrar y de trabajar y de ser freelancer por todos estos años, eh, ahora que estoy de este otro lado, siento que ir me va a hacer cerrar ese ciclo que dejé abierto cuando salí. Lo triste es que obviamente voy a volver a un país que mucha gente me dice que está en la destrucción, a una ciudad que mucha gente me dice que parece desierta, porque obviamente no hay mucha gente, no hay muchos jóvenes. Yo era una persona bastante sociable cuando estaba más joven, entre los, no sé, 13 y 20, 21 años que fueron los últimos años que estuve en Venezuela. Tenía muchos amigos, muchos conocidos. Ahora, haciendo cuentas, me quedarán quizás 2, máximo 3 amigos en Venezuela. Todos los demás están en diferentes lugares del mundo. Y siento que volver ahora me va a dar una perspectiva muy rara, pero linda del país, porque obviamente a pesar de que sea una ciudad desierta o un país desierto, está mucho mejor, entre comillas, que cuando yo me fui. Y voy a ver a mi mamá, que a pesar de que ya la vi, la voy a ver en mi casa, voy a ver a mi perrito, voy a ver a un montón de familiares que tengo 6 años sin ver. eh, y voy a pasar por las calles por las que me crié básicamente. Y supongo que eso va a ser lindo. Y siento que al volver eh, me voy a sentir mucho mejor. Voy a estar mucho más motivado. Voy a estar mucho más listo para seguir haciendo cosas. Y siento que voy a soltar una carga gigante que si me preguntabas hace un mes, te diría que no la tengo. Y que hoy, diciendo todo esto en voz alta y básicamente analizándolo, estoy 100% seguro que la tengo, que tengo esa carga todavía. Siento que va a ser un círculo completo que me va a hacer sentir mucho mejor. Básicamente ese es el resumen. Y otra cosa de la que obviamente me gustaría hablar es este podcast. Yo al principio pensaba que iba a grabar episodios de más antes de irme a Venezuela para poder llevármelos, editarlos allá, subirlos y no perder la constancia. Pero después pensé y dije, es una estupidez eso, estoy súper en contra y siento que esas semanas en Venezuela no debería estar pensando en tener que subir el podcast, sino más bien en descansar, estar con mi familia, estar con mi perrito, hacer mis cosas. Eh, Voy a seguir haciendo contenido, probablemente. Voy a seguir estando en redes, probablemente. Pero no quiero tener esa presión de tener que estar subiendo el podcast y tener que estar pendiente de todo ese tema, porque es un montón de trabajo, como ya dije al principio. Eh, y me gustaría hablar rápidamente de esa percepción que tiene la gente de que no mantener la constancia en un proyecto así es un fracaso. Que a pesar de que yo estoy un poquito de acuerdo con que debes tener una constancia en un proyecto como este para que realmente empiece a hacer ruido en internet y te empiece a ver gente, pero también estoy muy de acuerdo con el hecho de que si sientes que tienes que descansar y sientes que por XY razón no tienes que subir unos episodios un par de semanas, está bien. O sea, creo que está bien descansar, creo que está bien eh, darle un par de semanas al proyecto como para seguir pensando en las cosas que quiero hacer. Después de hacer el episodio con Valeria me di cuenta que, teniendo en cuenta que su episodio fue el más diferente hasta ahora, aparte de este, que obviamente estoy hablando solo, estoy en solitario aquí, este es el episodio más diferente, pero hablando con Valeria me di cuenta que
Yo quiero un espacio sencillamente para poder hablar de cosas que nos afectan a los creativos, como estoy haciendo aquí, como hice con Valeria, como he hecho con los demás, independientemente del setting. Eh, entonces creo que con el tiempo este proyecto va a ir evolucionando mucho. No creo estar toda mi vida haciendo entrevistas con creativos. No creo pasar años haciendo entrevistas con creativos. Todavía tengo decenas y decenas y decenas de personas que quiero invitar y que quiero que vengan y se sienten aquí conmigo a hablar un poquito sobre sus cosas. Pero no me quiero centrar solamente en eso. Me quiero enfocar en divertirme, hacer episodios yo solo cuando me nazca, cuando tenga algo que decir, hacer episodios con Valeria, hablar de diferentes cosas. Y no sé, quizás algún día hacer un episodio con más gente. No sé, pero siento que estas semanas en las que me las tomo de descanso por X o Y razón son buenas semanas para pensar en esas cosas y para analizar los siguientes pasos que quieres dar con tu proyecto, con tu marca personal, con tu proyecto personal, lo que sea. Así que básicamente decidí eso, decidí que esas 3 semanas no voy a subir episodios y está bien, ya ni siquiera me siento culpable, al principio me sentía full culpable, no me siento culpable, siento que está bien y estoy seguro que cualquier persona que le interese esto y que esté viendo este episodio y que vea el podcast en general va a entender por completo que está bien. Estoy seguro que a nadie le importa. Y eso es lo lindo del internet, que a nadie le importa lo que haces. Y creo que ese es un poquito un resumen de todas las cosas que hablé al principio. Es horrible decirlo y es horrible darle no es una recomendación, pero decirle eso a alguien, a nadie le importa lo que tienes para decir. Es súper, suena súper cruel, pero es real, es real. Obviamente siempre hay gente a la que le importa lo que tienes para decir, pero la percepción general es que a nadie le importa y creo que está bien ir con esa mentalidad porque al final del día o sea, tú no tienes que hacer contenido pensando en que a la gente le va a importar, tienes que hacer contenido pensando en que a ti te importa y por qué te importa y tener tus razones claras y ya está. Y por lo menos yo con el corazón en la mano hoy en día puedo decir que las tengo. Y que podría seguir haciendo contenido independientemente de si subo en seguidores o no y si me ven 100 personas o 100.000. Siento que puedo seguir haciendo contenido porque tengo las herramientas mentales para hacerlo, pero no es tan fácil. No es tan fácil tener esas herramientas y por eso siento que este tipo de proyectos en donde hablamos sobre procesos creativos y sobre el síndrome del impostor y sobre todas las cosas que le afectan a las personas cuando están haciendo este tipo de proyectos son importantes y por eso esa es mi motivación principal para hacer este tipo de proyectos, este tipo de episodios y dedicarle tanto tiempo y tanto trabajo a esto, porque si una sola persona lo ve y lo entiende, para mí es más que suficiente y siento que mi trabajo está hecho. Así que eso es lo que tenía para decir sobre el viaje a Venezuela, sobre este podcast, sobre mis proyectos futuros. Es difícil. Jamás, en el momento en el que me senté aquí, prendí esta cámara, jamás pensé que iba a llorar hablando de mis cosas y mucho menos que iba a llorar hablando de Venezuela, pero claramente hay una fibra ahí que, que me afecta. O sea, ¿por qué voy a mentir? ¿Por qué lo voy a ocultar? Es lo que hay, es lo que siento, es lo que tengo que superar por mi propia cuenta, darle cierre a esos procesos abiertos y seguir adelante. Porque al final del día eso es lo más importante. Sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien con las cosas que estamos haciendo y seguir adelante. No importa qué. Eso es lo único que importa. Y ya para cerrar, justo antes de empezar a grabar esto, puse una caja de preguntas en Instagram para preguntarle a la gente preguntas de las que querían que hablara en este podcast, avisando que iba a ser un episodio en solitario, que ahora en retrospectiva no sé si fue buena idea decir que iba a ser un episodio en solitario, porque después, si decido no subir este episodio, es raro. Es raro, pero está bien. Está bien porque sabemos que está bien y sabemos lo que eso significa. Pero en fin, como lo acabo de poner básicamente justo antes
empezar a grabar, cosa que también está mal. No tengo muchas preguntas, pero creo que hay un par de preguntas interesantes que podemos incluir en el episodio como para darle un final un poquito más productivo y no tan triste a este episodio solitario. Así que la primera pregunta que me dejaron fue: ¿cómo determinar cuando una idea es realmente buena o es mala pero no lo vemos al inicio? Creo que no hay forma de determinar si una idea es buena. También depende de qué tipo de idea estamos hablando. Si estamos hablando de una idea narrativa, por ejemplo, una idea para escribir un guión para un corto, para una película, para un sketch o algo así. O una idea para hacer un video para redes sociales, una idea para aplicar a un contenido de un cliente. O sea, hay diferentes formas de que podemos apreciar una idea y de si es buena o mala. Pero creo que lo más importante del proceso no es que la idea sea buena o sea mala. Lo más importante del proceso es entender por qué para ti es importante hacer esa idea. Si se te ocurre una idea para un corto, lo más probable es que la idea sea una mierda. No porque tú seas malo o mala escribiendo un guión para un corto o porque seas malo o mala teniendo ideas para este tipo de videos. Es porque es lo normal, que las ideas sean malas, por lo menos las primeras. Por eso está siempre ese dicho de que las primeras versiones de los guiones, incluso de los guionistas famosos que tienen mucha experiencia, generalmente son malos, y que es en la reescritura y en el rediseño de esos guiones que van empezando a mejorar. Y es por eso, es porque siempre, generalmente esas primeras ideas que se nos vienen no suelen ser ideas muy inteligentes, no suelen ser ideas muy originales. Lo importante es que tú entiendas por qué esa idea se te ocurrió, por qué te parece interesante y por qué te parece relevante aplicarla o hacerla. Si tienes eso en claro y si puedes contestar esas preguntas, probablemente la idea está buena. E independientemente de si lo haces y después no surgió bien, por ejemplo, digamos que yo tuve la idea de hacer un podcast. Tengo un concepto para un podcast que me parece súper interesante, súper original. Lo hago, no sé si es una buena idea. Hago 20 episodios y el podcast no le va bien, nadie lo ve, a nadie le importa y básicamente me aburro de hacerlo y decido dejar de hacerlo. Podríamos decir que la idea fue mala o podríamos decir sencillamente que era una idea buena que en el proceso me di cuenta que no era para mí. Hay diferentes formas de ver las cosas, todo va a depender de lo que sea importante para ti y del contexto del que estemos hablando. Obviamente, como dije anteriormente, no es lo mismo una idea para un cortometraje que una idea para, no sé, aplicar a un trabajo para un cliente o algo así, o una idea para una publicidad. Hay diferentes formas en las que lo podemos evaluar, pero creo que lo único que yo puedo decir y lo único que considero relevante mencionar es que te tiene que gustar y tienes que tener la motivación necesaria para poder llevarla a cabo y después darte cuenta si era una buena idea o no después de que lo hagas, no antes. Porque siento que cualquier idea al principio puede ser mala y que cuando la ejecutes termina siendo buena y viceversa. Puedes tener una idea que todo el mundo piensa que es increíble y después la ejecutas y te das cuenta que es una mierda. Entonces, creo que no te deberías encerrar tanto en pensar si la idea que tienes es buena o mala. Sencillamente trata de contestarte las preguntas que dije anteriormente. ¿Qué significa para ti? ¿Por qué te parece relevante esa idea? Y dale por ahí. Que en el peor de los casos es un proyecto que haces y que después abandonas, pero aprendes mucho de ese proceso. Y en el mejor de los casos termina siendo una idea súper buena que a la gente le encanta y termina siendo un palo. Así que creo que cualquiera de las dos, independientemente del resultado, es una buena opción. Así que dale por ahí y estoy seguro que va a salir bien. Otra pregunta que me dejaron fue: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste plenamente feliz? Y esta es una pregunta muy difícil porque obviamente si llegaste hasta aquí y estás viendo esto, entenderás que este episodio fue una montaña rusa de emociones. Hablamos de cosas tristes, de cosas felices, de cosas que me hacían sentir mal y de cosas que me hacían sentir bien. Pero siento que hoy, hoy es jueves, si no me equivoco. Jueves 24 de agosto. Hoy, 2 semanas antes de irme a Venezuela,
me siento plenamente feliz. Me siento plenamente feliz porque siento que estoy empezando a identificar muchos patrones y muchas conductas y muchos pensamientos que he tenido en mi cabeza por mucho tiempo y que me han ido afectando y que ahorita los estoy empezando a entender, los estoy empezando a desplazar y los estoy empezando a dar vuelta para poder sentirme mejor conmigo mismo. Entonces siento que hoy en día, también hablando de clientes, tengo pocos clientes, pero tengo los clientes que quiero, no quiero más clientes, no estoy buscando clientes, estoy tratando de trabajar lo menos que pueda con clientes, estoy tratando de dedicarle más tiempo a mi proyecto personal, al podcast, a mi contenido, a ayudar a Valeria con sus cosas, con su contenido, a ir a Venezuela, a terminar este año en alta. Me estoy concentrando en esas cosas y en mi salud mental y en las cosas que a mí me hacen feliz, eh, más que estar en una rueda de hámster como siento que estuve en los años anteriores en donde no era feliz y lo único que estaba haciendo era trabajar, 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 hacer contenido y decir todo el tiempo estoy full ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado, no puedo hacer nada, no puedo salir, no puedo ir para allá, no puedo hacer esto porque estoy ocupado, tú no entiendes, estoy ocupado. Y me lo repetía una y otra vez cuando la realidad es que sí, estaba ocupado, pero no, no, no quería ver las cosas que tenía que ver. Sencillamente estaba repitiendo como un loro y le estaba dando la espalda completamente a las cosas que realmente me estaban afectando. Entonces siento que hoy en día eso lo tengo mucho más en claro. Obviamente Valeria me ayudó un montón. Mi mamá a la distancia me ayudó un montón. Mis amigos me ayudado un montón. Eh, Mis seguidores fieles que han estado ahí, ustedes saben quiénes son. O sea, esos seguidores que tengo desde que tenía, no sé, 500 seguidores en la cuenta hasta ahora, que siempre me escriben y que siempre comparten y que siempre les gusta el contenido y que han conseguido trabajo a raíz de un video mío y que han estado ahí desde el principio. eh, Gracias a esos seguidores y a la gente que me escribe, me siento mucho mejor también. Así que nada, siento que hoy estoy feliz, eh, y siento que va a seguir mejorando con el tiempo. Así que vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Tengo un par de preguntas más, pero estoy viendo que se está haciendo bastante largo esto, así que voy a contestar solamente una más. Y las demás, si sobra alguna, las voy a guardar para una futura oportunidad o para hacer algún reel, que eso también está bueno. Pero esta última pregunta que quiero agregar a este episodio, que me parece importante, es cómo diferenciar el no me gusta mi trabajo actual a esto no es lo mío. Este es difícil porque no me gusta mi trabajo actual y esto no es lo mío pueden ser sinónimos, dependiendo de cómo lo veas. Eh, Creo que para diferenciar eso hay que ir un poquito más hacia atrás, y decir, ok, estoy en este trabajo, ¿por qué? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son las características específicas que tengo que me hacen ser bueno en este trabajo? Contestando esa pregunta, vas a saber identificar si estás ahí desde una base que realmente te llama la atención o te gusta o te apasiona o te parece que eres bueno o buena haciendo eso, o si estás ahí sencillamente por la oportunidad de tener un trabajo. Si la respuesta es la primera, probablemente la solución a esa respuesta es que no te gusta tu trabajo actual. Porque si te gusta la base de lo que estás haciendo, pero no te gusta el trabajo como tal, probablemente significa que tu trabajo actual, ya sea tu ambiente laboral, tu empresa, tu jefe, tus compañeros de trabajo o las actividades que tienes que hacer en el día a día no te llama la atención. Eh, pero si la respuesta a esa primera pregunta y a esa base va más por el lado de ni siquiera estoy seguro porque estoy aquí, o si es un trabajo que sientes que no tiene como una motivación inicial, no tiene como que esa chispa inicial que te hizo ir a ese trabajo, eh, probablemente
eso no sea lo tuyo. Entonces son dos cositas, son muy similares, pero siento que contestando esa pregunta y yendo un poquito hacia atrás y entendiendo como que el core y el corazón del trabajo que estás haciendo y de cómo eso representa lo que tú quieres hacer y de lo que realmente te gusta, entendiendo eso es que vas a poder contestar esa pregunta de forma adecuada. También es importante mencionar que si sientes particularmente que no has identificado lo que te gusta, no has identificado lo que te apasiona, sencillamente estás haciendo diferentes cosas porque sí, quizás la respuesta es que esto no sea lo tuyo y no necesariamente que no sea lo tuyo, sino que tienes que dedicarle más tiempo a explorar otras cosas para eventualmente llegar a una situación en la que no te tengas que hacer esta pregunta porque ya estás disfrutando lo suficiente del trabajo. Hoy justamente estaba escuchando un podcast en donde estaba entrevistando a Javier Ibarreche, que es un creador de contenido que hace contenido sobre películas, series y aparte es comediante. Y él decía que muchas veces las personas identificaban lo que les gustaba hacer a raíz de identificar en lo que ellos eran buenos. Entonces, si yo, por ejemplo, consigo un trabajo de dar clases de inglés, que fue uno de los ejemplos que él utilizó, yo de repente estoy dando clases de inglés por X o Y razón, porque sé inglés, porque viví en Estados Unidos y se me da bien y algún amigo necesitaba una clase de inglés y le di clases de inglés a él y empecé a dar clases de inglés y lo hice por un tiempo y lo hice por un tiempo y siempre in the back of my mind estuve buscando como que lo que me apasionaba y estaba dando clases de inglés y me fui haciendo mejor con el tiempo. Eh, esa separación que hay en el momento en el que te empiezas a hacer mejor en lo que estás haciendo, eso te acerca cada vez más a que esa cosa que estás haciendo te empiece a apasionar y te empiece a gustar. Porque los humanos, y esto lo decía Javier, no lo estoy inventando yo en este momento, y me pareció muy interesante cuando lo dijo, a los humanos obviamente nos gusta cuando somos buenos en algo. Entonces, a veces sentimos que no sabemos identificar qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llama la atención, pero explorando cosas y haciendo distintas cosas y dedicándole tiempo a diferentes cosas, poco a poco nos vamos dando cuenta que somos buenos en algo específicamente o que se nos da muy bien algo y ese algo poco a poco, a raíz de que se nos da bien, se puede empezar a convertir en algo que nos gusta y que nos apasione. Entonces, como te digo, para volver a contestar la pregunta, es ir al core, identificar si eso que hacemos inicialmente es algo que realmente nos gusta, que se nos da bien, o si es algo que estamos haciendo solo por la oportunidad. Y en base a esa respuesta te vas a dar cuenta si es que no te gusta tu trabajo en específico, pero sí te gusta lo que haces en ese trabajo, o si sencillamente eso no es para ti y tienes que empezar a explorar otras cosas. Es algo que yo no te puedo contestar como un sí o no. No lo puedo contestar de forma contundente porque solamente tú mismo o tú misma puedes contestar esa pregunta y analizar las cosas que se te pasan por la cabeza y todo tu contexto de trabajo, etc. Así que sí, creo que va por ahí. Y una vez hagas eso, te vas a sentir mucho mejor y vas a poder identificar mucho mejor cuáles son los siguientes pasos. Y bueno, con esas 3 preguntas creo que voy a ir cerrando este episodio. No quiero que se haga tan largo como un episodio normal, porque bueno, estoy yo solo aquí hablando cosas. Quería que esto fuese un episodio cortito, rapidito, para poder dejar salir todas las cosas que quería dejar salir. Todavía aquí, 1 hora después de empezar a hablar, no sé si este episodio va a salir o no. Ustedes díganme si salió o no, si me están escuchando en este momento. Agradezco muchísimo que estén aquí, agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de escuchar a este loco hablando solo aquí. Si hay algo que yo haya dicho en este episodio que te haya hecho sentir identificado o identificada, por favor déjamelo en los comentarios para poder yo también identificarme contigo y poder abrazarnos virtualmente. Eso para mí es importante. Si estás viendo esto en YouTube, recuerda que darle like, suscribirte si no estás suscrito o dejarme un comentario es algo que te toma 10 segundos, 20 segundos y para mí significa un montonazo. Y si lo estás viendo en Spotify, si lo estás escuchando en Spotify, me ayudaría muchísimo también que dejes un rating ahí al show, al podcast como tal.
en Spotify, que eso me ayuda también a que Spotify empiece a mostrar un poquito más el contenido a otras personas nuevas que no me conocen. Así que eso, sin mucho más que decir, no sé cuándo será la próxima vez que me sentaré a hacer esto, pero fue bastante drenante, siento que me hizo muy bien en el corazón, así que probablemente es algo que voy a seguir haciendo de forma constante. Sin mucho más que decir, cuídense mucho, gracias por estar aquí, gracias por apoyar, por ver el contenido y gracias por ser quienes son. Los quiero mucho, los llevo en el Cora y me los llevo en el Cora a Venezuela para que me acompañen en ese proceso que va a ser súper difícil para mí. Pero estoy seguro que va a estar lindo y que lo voy a pasar súper bien y les voy a mostrar todo mi viaje en redes sociales para que conozcan a mi perrito y conozcan todas las cosas que dejé en mi ciudad. Así que eso, los quiero mucho, cuídense y nos vemos en el próximo episodio. Chao.